Entonces ya vamos con esto. Bueno, entonces muy buenas tardes a todos. Aquí en el chat voy a dejar también el enlace para las preguntas, pero por si no las tienen enfrente, ahí está y pueden abrir el enlace. Pero me gustaría escuchar un poquito de sus pensamientos acerca de este texto que vimos, los principios a la acción. Profe Freddy y Candy estaban comentando un poquito sobre lo que les hizo pensar al leerlo. Pero también me gustaría saber un poquito de cómo les fue, o sea, qué pensaron del texto, cómo les fue con eso de las preguntas. Y el profe Frey, ¿eso fue como porque usted quiere compartir o solo estaba? No, ok. O tal vez para empezar podemos lanzar con la primera pregunta que tenemos aquí. La primera pregunta es, de los principios a la acción, tiene como objetivo llenar el vacío entre el desarrollo y la adopción de los estándares de base común para las matemáticas, para eliminar las persistentes brechas en los logros por causa de la raza, la etnia o ingreso económico, a fin de que todos los estudiantes tengan oportunidades y apoyos para alcanzar altos niveles de aprendizaje matemático. En el texto esto sale en la página 3. Entonces, las preguntas que tenemos sobre esto son, ¿qué significa esto? ¿Cómo ven ustedes esto en sus escuelas o organizaciones? ¿Y qué tipo de retos enfrentan los maestros o maestras cuando quieren implementar nuevas acciones en el aula? Bueno, voy a opinar yo. Perdón si escuchan una música de fondo, solo que va pasando un entierro y lleva mariachis, entonces se escucha. Sí, entonces, con relación a lo que dijo Alex, ¿cómo lo veo como en mi escuela o esas brechas que se hablan? Creo que muchas veces como maestros pensamos como quiero abarcar y abarcar contenidos, necesito dar esto porque eso me están diciendo que tengo que cumplir con la planificación que yo había dado, ¿verdad? Pero muchas veces más ahorita por lo que estamos atravesando, que es la pandemia. Creo que debemos centrarnos, ¿verdad? Y ver que realmente todos nuestros estudiantes vayan como paso a paso y proceso a proceso. Creo que hay mucho más detrás de solo enseñar como un contenido, sino que creo que va unido a valores. Y con relación a la última pregunta, bueno, quiero centrarme a la pregunta que nos decía Alex, de qué tipo de retos se enfrentan los maestros cuando quieren implementar nuevas acciones en el aula. Muchas veces creo que cuando uno quiere implementar algo nuevo, dependiendo también del grado el que uno tenga, al principio lo ven como, ¿por qué lo está haciendo si no le funciona? O a veces uno se frustra tanto porque uno quiere como un resultado y no le sale a la primera. Entonces creo que uno debe ser como muy constante en esos cambios que está haciendo y que a la primera obviamente no nos va a salir, pero algo que he aprendido es como ser constantes, ¿verdad? Si yo he visto, o sea, si yo sé el camino al que yo quiero llegar, aunque me cuesta la primera, seguirlo, ¿verdad? Seguir insistiendo e ir poco a poco, ¿verdad? Para que al final se hagan cambios, como decimos, cambios significativos. Puede ser que sean cambios chiquitos, pero al final van a dar un gran impacto. Hola, Bueno, buenas tardes. Perdón, sigue lo Candy, sigue siento, Candy. lo siento. Va, y luego te dejo la palabra.
En mi caso, mi opinión sería como en la pregunta, ¿qué significa esto? Me llama la atención en donde la parte en que dice como eliminar las persistentes brechas en los logros por causa de raza, etnia y todo. Entonces, muchas veces esto en el centro educativo lo que pasa es que las brechas a veces son los mismos docentes, digamos. ¿Por qué menciono esta parte? Bueno, en mi experiencia de este año tuve la oportunidad de ver algunas clases, digamos, de matemáticas, porque tengo un hermano que pasó a básico. Entonces, como las clases fueron virtuales, entonces me di la oportunidad de estar compartiendo un poco con él, pero algo muy interesante que escuché de su maestra de matemáticas fue al inicio como, pongan atención porque esta es una clase de matemáticas y yo no tengo tiempo para recuperaciones al final del año. Entonces eso me puso a pensar como, en vez de como menciona en nuestro texto ahora, a mí me encantó tanto de leer como ayudar o dar oportunidades a los estudiantes a alcanzar esas oportunidades de matemáticas. En vez de querer apoyarlos a encontrar esa oportunidad, los docentes mismos estamos siendo esas brechas para que ellos como que quedan estancados y en este momento como que la mayoría dijo, las matemáticas son difíciles porque nosotros lo hacemos o lo vemos de esa manera a nuestros estudiantes. Pero si nosotros como docentes cambiáramos esa mentalidad como de empezar una clase, bueno, vamos a practicar o vamos a discutir, vamos a ayudarnos entre todos, creo que también la mente del estudiante cambia en este sentido. Eso podría ser una de las brechas también. Entonces, otra de las preguntas decía, ¿cómo ves esto en tu escuela o en tu organización? Bueno, en mi escuela creo que tanto como dificultad, tal vez no, pero también hay algunas pequeñas, pequeños aspectos que en algún momento quizás como nosotros traemos un aprendizaje muy tradicional, digamos, y como que queremos seguir con esa rutina y traspasarlo a nuestros estudiantes, que cuesta dejarlo, pero sin embargo en nuestra escuela nosotros estamos intentando de no repetir las experiencias que nosotros tuvimos en el nivel primario, básico. Bueno, en mi caso fue las dos etapas como que fueron traumáticas para mí más que todo porque en básico es donde sentía que me tronaba en matemáticas. Pero creo que eso es lo que nosotros debemos de romper y en mi establecimiento ahora donde laboro, como que estamos dejando esos aspectos y querer involucrar a nuestros estudiantes y que ellos también se sientan capaces de resolver los ejercicios que se plantea en diferentes temas. Y dejo tiempo a Estela. Ah, perdón, estaba hablando y me olvidó del micrófono. Hola, buenas tardes con todos. Le comentaba, si seguimos con la misma pregunta, ¿hay tiempo todavía? No sé cómo, entre Sí, tarde. puedes seguir si Vale, tienes como más listo. que agregar. Sí. Listo, no, está bien. Bueno, todo en sí, yo también quiero decir que son muchos aspectos para poder hablar. Hay muchas cosas interesantes en la lectura, ¿no? Y reales también. Con respecto a esta primera pregunta, yo por experiencia también veo que menos en nuestro sistema, en lo que yo he podido experimentar en mi entorno, hay mucho de esto de, no tanto de etnias, gracias a Dios, no es tanto de etnias, pero a veces sí por cuestiones económicas, decimos, y yo he escuchado a muchos colegas, es que este niño súper pobre no va a aprender bien las matemáticas como un niño que viene de algún recurso social mucho mejor. Como los pobres aprenden menos que los que tienen más recursos económicos. Lamentablemente, sí he escuchado, no en mi entorno laboral ahorita, pero sí global, con otros compañeros de otras escuelas, de otros. Sí hay a veces, tal vez
no sé si malintencionado, pero a veces sí, hay algo de esto. Había escuchado esto. Dentro de mi entorno ya institucional, lo que sí a veces es que caemos los docentes en encasillar a un estudiante, como los malos y los buenos. Ah, es que este niño no es bueno para matemáticas. Es como, ah, este de acá es súper bueno para matemáticas. Y no sé si a veces lo hacemos inconscientemente, pero a veces caemos en ese error rutinal de decir esto, ¿no? Estos chicos son buenísimos para matemáticas y estos no. Y yo creo que eso es parte de la cultura tradicional que a veces también venimos arrastrando y que ahí viene parte de la segunda cuestión de la segunda pregunta, ¿no? Que es parte de cómo nos vienen estructurando mentalmente. Porque cuando nosotros fuimos estudiantes también nos encasillaron de una u otra forma o vimos encasillados compañeros. Entonces esto se vuelve, baja algo, esto se vuelve un círculo vicioso. Y venimos con esa mentalidad tradicionalista y seguimos cometiendo el mismo error hasta que alguien nos hace dar en cuenta o estas capacitaciones, por ejemplo, que nos permiten abrir nuevas mentalidad, abrir nuestra mente y poder ver otras opciones diferentes. Entonces sí pasa y esa es parte de la experiencia que puedo compartir sobre este tema. Bueno, eh, siguiendo la mecánica del trabajo, de lo que estamos haciendo, y en esa primera parte de lo de las brechas, como para fortalecer las ideas que los compañeros, las compañeras ya dijeron, yo lo veo como esa primera interrogante, ¿qué significa esto? Como eliminar esos estratos justamente que se generan, estratos por así decirle, ¿verdad? Que se generan en el aprendizaje de las matemáticas. Ya Estela comentaba algo de las inexistentes clases sociales. Eh, el que de pronto pensamos o creemos que los que tienen más recursos económicos deberían tener mejores resultados de aprendizaje que los que no lo tienen, o tal vez tienen más derechos a acceder a algún proceso o alguna cosa, y la cosa no es así. Acá en Ecuador tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde está normado un sinnúmero de situaciones, entre ellas el tema de la eliminación de la exclusión, ¿verdad? Y se pretende desarrollar procesos inclusivos, pero lamentablemente sigue existiendo, dentro de la inclusión sigue existiendo exclusión. La Ley Orgánica de Educación Intercultural nos dice que tenemos que preocuparnos por el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Pero ello implica un sinnúmero de actividades, de situaciones que en la política pública no están establecidos todavía. Y estamos hablando de que la Ley Orgánica de Educación Intercultural ya va a tener, bueno, 2008, casi, estamos cerca de los 10 años, ¿eh? Un poco más de, sí. Entonces, eh, hay muchas cosas que no se han logrado hacer y justamente se pretende, lo que dice el documento de los principios a la acción, es, yo lo veo así, ¿no? Como eliminar esos estratos, esos grupitos que se forman, no necesariamente étnicos, a pesar de que todavía sigue existiendo. O sea, lo étnico, acá de pronto en la costa se puede ver con el que vives en el sector rural y vives en el sector urbano, tal vez, ¿verdad? Entonces, la gente del sector rural pues no tiene los mismos accesos o no tiene las mismas ventajas que la gente del sector urbano. Pero ahí hay una contraposición. Generalmente hay casos en los que los resultados son mucho mejores en aquellos en los que no tienen acceso.
La gente del sector rural tiene mejores resultados que la gente del sector urbano. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se pretende con esta idea, ¿no? De eliminar lo que se busca allí. Y no sé si contestamos las siguientes dos preguntas, pero o solo nos basamos en la primera, Alex. La verdad es que como que usted, o sea, realmente es como fluye la conversación. O sea, van a haber momentos también cuando incluso saltamos una pregunta, regresamos a otra, solo dependiendo en cuáles otros temas salen en los comentarios de ustedes. Entonces también si hay algo que les llama la atención sobre una pregunta y quieren como conectarlo, algo así, se puede. Realmente es como, no es como, Bueno, las preguntas son para ayudar, pero no es como una estructura donde tienen que seguir exactamente ese orden. Ujú. Perfecto, entonces como para cerrar la idea, para ir cerrando la idea de esta primera parte en lo que estuve interpretando y analizando, de un documento que cuando lo iba leyendo es como que estuviera leyendo alguna situación que sucediera aquí en el Ecuador, ¿no? Y hace un ratico comentábamos aquello con los que estábamos conectándonos primero. Y la última parte de esta primera pregunta hablaba justamente de los retos a los que se enfrentan los maestros, que a la larga son los responsables del proceso, pero no tienen todos los recursos, por así decirlo, para sacar adelante el proceso, tanto de enseñanza como ver si el proceso de aprendizaje también estuvo bien, ¿no? Entonces los maestros se enfrentan a diferentes retos que tienen que ver, como lo conversábamos anteriormente, con temas administrativos, con temas de infraestructura y lastimosamente, lamentablemente, que no debería ser, porque por lo menos podríamos tener problemas administrativos, porque es lamentable que el quehacer educativo sea dirigido por personas que no tienen nada que ver con educación o que no han tenido nada que hacer en educación y vienen a decirle a los educadores lo que tienen que hacer. Eh, Podría manejarse eso, ¿no? Podría haber problemas o retos con el tema de infraestructura, ¿verdad? Pero nosotros los maestros nos las arreglamos, ¿no? O sea, si no tengo de pronto un salón de clase, lo implementamos. Si no tengo un pizarrón, pues buscamos la forma de arreglárnosla. Pero es lamentable otro de los retos a que los maestros tienen que enfrentarse a, retos, a cuestiones pedagógicas, a que no hayan tenido, a que los profesores no hayan tenido, no hayamos tenido, disculpen que me excluya a veces, suelo excluir, no hayamos tenido una adecuada formación técnico-pedagógica. Que hayan profesores, que haya gente enseñando matemáticas para variar sin conocer matemáticas, y si conocen matemáticas, sin conocer cómo enseñar matemáticas, que es lo más trágico, ¿no? Que eso es otro fenómeno que se evidenció acá en el Ecuador. Acá en el Ecuador empezó un programa que se llamó Quiero ser maestro. Fue una idea súper buena para solventar el déficit de maestros, porque acá se tomaron unas decisiones un poco radicales que llevó como un efecto el cierre de las facultades de educación, porque para poder ser profesor, para poder estudiar para profesor, tenías que sacar 800 puntos en una prueba. Y mucha gente no sacaba los 800 puntos, y los que sacaban los 800 puntos no iban a estudiar para profesor, sino que se iban a ser médicos o cualquier otra cosa, ¿no? Menos profesor. Porque lastimosamente la labor del docente o la profesión del docente ha sido vista pues como la última opción que me quede, ¿no? Que no debería ser así. Entonces se implementó un programa que se llama Quiero ser maestro, donde se invitó a diferentes profesionales a ser parte del magisterio, con la intención de, o sea, y con la propuesta de darles procesos de formación que les permitan complementar a estos profesionales cuestiones didácticas, cuestiones pedagógicas para poder desenvolverse en el ámbito, ¿verdad? Y eso lastimosamente no se cumplió. O sea, se quedó simplemente, como dice el título del texto que estamos analizando, de los principios, pero no se llevó a la acción, se quedó allí. Entonces, nosotros tenemos en el área de matemática en el Ecuador mucha gente enseñando matemática que no se formó como profesor de matemática y que hasta el día de hoy ha tenido un adecuado proceso de formación. Entonces, ese detallito, que puede ser sencillo para muchos, pero lastimosamente es muy complicado, puede generar y aumentar estas brechas de las que estamos hablando, que en lugar de cerrarlas, pues se van a ir abriendo.
Entonces, ese es el análisis que tenía de esta primera parte. Creo que, o sea, algo muy, muy interesante que estoy escuchando como que de varias personas ya, o sea, me hace pensar mucho en como qué podemos controlar como maestros y qué no podemos controlar como maestros. O sea, hay como retos que salen que tal vez como, o sea, Estela está hablando de como algo que tiene que ver con los maestros en sí, ¿verdad? O sea, es como que la actitud de los maestros que lastimosamente tampoco podemos asumir que solo por ser maestro o suponer que solo por ser maestro, entonces uno está que quiere ir a todos los talleres, que quiere seguir aprendiendo, o sea, sabemos que también hay como, o sea, no siempre es el caso, simplemente no siempre es el caso y como conectando con algo que dijo Candy, es como ese primer paso de reconocer, ok, quiero enseñar de otra manera y quiero hacer algo diferente, es solo un primer paso, porque eso no quiere decir que de una vez vas a tener el conocimiento de los conceptos que tienes que enseñar. Eso va más en lo de como que pedagógico y cómo yo quiero dar mi clase, pero tal vez como falta todavía esa parte de realmente tener el nivel de matemática para poder enseñarlo en la manera que uno quisiera, ¿verdad? La otra cosa que me llama la atención es justamente el ejemplo que está dando profe Freire, como, o sea, lo de tener como un ley que también me hizo pensar en cómo tener los estándares, o sea, tienes una estructura que está ahí, pero lo que pasa en la realidad tal vez no sea así. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se llega o realmente implementar algo en la realidad que es como en una hoja de papel parece que sí debe ser así, pero en la actualidad no, en la realidad no es. Entonces, como esa brecha que hace y me lleva a lo que fue como, literal, es como la primera línea que aparece en el texto en la página 7, donde dice que la enseñanza de la matemática es compleja, exige que los docentes posean tanto un entendimiento profundo del conocimiento matemático que esperan enseñar, una visión clara de la forma en que se desarrolla y progresa el aprendizaje matemático del estudiante a lo largo de los grados escolares. O sea, solo con esto estamos como regresando al punto de como la formación de los docentes. O sea, de una vez sí requiere eso, pero no es así. Yo sé, o sea, yo sé que en el contexto de Guatemala definitivamente estamos en una situación súper parecida donde los requisitos para ser un maestro son muy, muy bajos. Entonces, ¿dónde empezar? O sea, ¿dónde empezamos con eso? Si eso es lo que requiere para ser un buen maestro o maestra de matemáticas, pero uno no tiene la formación y tal vez no tiene interés, o sea, tal vez sí tiene interés, pero no tiene los recursos. O sea, ¿dónde se puede empezar? Eso sí es como que lo que escucho de los comentarios de ustedes es lo que me hace pensar. O sea, y también es una pregunta que vamos a llevar a lo largo del módulo, como que esto, que dónde empezamos o qué podemos controlar, porque son muchos retos, ¿verdad? Son muchas cosas que contribuyen a eso. Pero quiero vincularlo con otra pregunta que tenemos aquí. Entonces, con lo del número 3. La pregunta número 3 dice, considera la tabla de creencias improductivas versus productivas en la página 11. ¿Cuáles creencias llamaron tu atención y cuáles de las creencias improductivas consideras que son las más comunes en tu entorno? Entonces, vamos a explorar un poquito lo que ustedes ya han comentado sobre como los retos, pero también cuáles son los retos que tal vez tenemos como maestros, como cosas, creencias o cosas que afectan a cómo damos clases también. Entonces, que si todos podemos ir a la página 11 y ver esa tabla nuevamente y compartir un poquito sobre lo que piensan acerca de esas creencias improductivas y productivas.
Bueno, voy a tomarme la palabra. Creo que va mucho de la mano con algunas cosas que hemos escuchado. Todo se va relacionando de una u otra forma y caemos, al menos yo siempre, mientras iba leyendo, a veces iba viendo, iba diciendo, esto me pasa a mí, esto me pasó a mí. O sea, lo iba relacionando con mi realidad, con la realidad que vivo dentro o con los chicos. Entonces, hablando de las cosas improductivas, que creo que de una u otra forma las creencias improductivas están vigentes en la actualidad. O sea, la mayoría de ellas todavía están, o sea, están ahí, no, están siendo parte de nuestra realidad. Y creo que estamos empezando, al menos lo digo por mi experiencia, estoy empezando a salir de esas creencias. Estoy empezando a salir de muchas de ellas. Sobre todo cuando decimos en la número 1 que el aprendizaje de las matemáticas debe limitarse a practicar procedimientos y memorizaciones, ¿no? Pues esa es una de las básicas que generalmente yo veo que manejamos, y digo veo en mi entorno de institución, manejamos, ¿no? Los estudiantes tienen que aprender un concepto y hace pocos años atrás esa era parte de mis metodologías, ¿no? Los estudiantes tienen primero que saber el concepto. Yo daba primero el concepto y después les daba un ejercicio donde, bueno, vamos a aplicar el concepto que hemos visto, que hemos leído, que hemos enseñado. Entonces, todos estos procesos no productivos, estas creencias no productivas, en realidad estaban vigentes. Yo considero que seguimos en la lucha, que estamos en la lucha, que son cosas que vemos a diario, El papel y el rol del profesor, y caemos otra vez en lo mismo anterior, que yo lo relaciono mucho con los desafíos que tenemos, que seguimos siendo parte del sistema como los responsables netos, o sea, los padres, todo el sistema engloba al docente en que tiene él que dar la enseñanza. O sea, el docente es el que tiene que dar el concepto, el docente es el que tiene que hacer que el niño aprenda como sea, el docente es el que tiene que hacer el milagro. Entonces, y sí, es parte de nuestra, digamos, vocación, tratar de hacer lo posible, pero yo también pienso que es un proceso de que el estudiante también tenemos que hacerlo parte. Y esto también lo he venido experimentando, este cambio, cuando comencé a cambiar esa parte de mentalidad, cuando comencé a dejar esa parte improductiva de que solo es el docente que tiene que dar primero la enseñanza y sin permitir que el estudiante dé también su aporte, cuando comencé a sacarme esa creencia improductiva de mi mente y poder experimentar las situaciones que el estudiante también sea parte de este proceso. Entonces comencé a ver que sí, en realidad lo correcto es hacer que el estudiante sea parte de este proceso. Cuando permitimos, por ejemplo, dentro del proceso metodológico, que el estudiante sea el que propicie su propio aprendizaje, entonces comencé a darme cuenta, sí, no, esto es improductivo. Esto es improductivo. Y algunas de estas cosas, vuelvo y reitero, considero que estamos en la lucha de sacarnos esas creencias improductivas. Y yo creo, y si no me equivoco, son parte de nuestra realidad todavía, lamentablemente puedo decirlo así. No sé, Freddy, con la experiencia también, o alguien más del Ecuador, que tal vez diga lo contrario. Bueno, tal vez no soy del Ecuador. Ay, perdón, profe. Profe Esteban, ¿puede opinar usted? Siga. Listo, gracias Fátima. Sí, precisamente yo también he estado enseñando en diferentes organizaciones en Ecuador y bueno, de mi experiencia he notado lo mismo, algo muy similar al que justamente ustedes han encontrado, Esther y Freddy. En cuanto a las creencias improductivas, a mí me parece que varias de ellas
tienen cierta parte de verdad, cierta parte no verdad. Estoy de acuerdo en que muchas de esas son improductivas. Creo que cierta parte, algunas son cosas que sí se necesitan. Por ejemplo, cuando se habla, ahorita hablemos sobre la cuarta, en el que dice cuando el papel de los estudiantes consiste en memorizar la información que se presenta. Digamos, viéndolo yo de mi experiencia cuando fui estudiante y cuando cuando yo he sido más que nada tutor y he ayudado también a algunos profesores de escuelas aquí, he visto que se enfoca mucho en la memorización. Hay cosas que uno en la matemática necesita memorizárselas, pero yo creo que eso viene a través de la práctica, más que memorizarlas casi que con martillo, ¿no? Yo creo que ahí lo importante, por ejemplo, en cuanto a la memorización, es no enfocarse en la memorización, sino que los estudiantes sepan que si eso ya lo tienen tal cual en la cabeza, los despiertan, como decía un profesor, a las 5 de la mañana te despiertan y te preguntan, a ver, dime cuál es la fórmula de Pitágoras, ahí la tienen en la mente la gente que ya, no es porque se la hayan memorizado, sino porque ya tienen la experiencia en usarla. Entonces yo creo que es peligroso si es que uno pone demasiado énfasis en memorizar, pero de cierta forma sí se necesita. Se necesita que haya una memoria, por lo menos para los conceptos básicos. Porque si uno tiene los conceptos básicos, se olvida de algunas otras cosas, pero te piden, bueno, regresa otra vez y haz otra vez este problema. Si es que no ha memorizado de alguna forma los conceptos básicos, va a poder hacer. Uno no necesita haberse aprendido todas las fórmulas que haya. Sí, muchas veces pasa que para los exámenes los chicos tienen que memorizarse las fórmulas para que puedan pasar el examen. Pero ¿de qué les va a servir eso un mes después, incluso a veces una semana después? Poquísimo, si solo se lo memorizaron. Entonces, yo creo que, digamos, ya no sea a un punto muy específico, por ejemplo, en estas creencias, yo creo que esa podría ser una improductiva, para poner un caso en particular. Pero continúa, profe Fátima. Sí, bueno, sí, creo que concuerdo bastante con ambos, ¿verdad? Con profe y con señor Estela, que la memoria a veces puede traicionar también, ¿verdad? Porque a lo que decían, si de repente a mí se me olvidó una parte de algo que yo me estaba memorizando, o sea, ya yo me bloqueé totalmente. Y creo que viene acá parte de lo que decían también con lo de lo tradicional, ¿verdad? O como a nosotros nos enseñaron. Al final nosotros estamos enseñando como en su momento nos enseñaron. Y creo que al punto que cuando llegamos a las escuelas fue como, bueno, a él le funcionaba porque yo ya tenía una cierta edad y ellos podían manejar eso conmigo. Pero cuando yo estoy trabajando con diferente tipo de estudiantes y la diferente población, creo que venimos y nos damos cuenta como, al final lo que me enseñaron no está haciendo sentido con lo que yo estoy haciendo. Y creo algo importante que he aprendido ahora es como el desaprender también, ¿verdad? O sea, desaprender lo que hasta cierto punto a mí me enseñaron mis maestros que me estaban formando para ser maestra, que es mucho de lo que ustedes dicen, ¿verdad? Muchas veces el que enseñaba matemática era, no es, obviamente no estoy por ofender ninguna de las carreras ni nada, pero era como, o tenías que ser un ingeniero o tenías que ser alguna otra carrera donde tú fueras el que supiera todo, tuvieras todo el conocimiento, pero omitían toda la pedagogía. Entonces era como, ¿dónde está la pedagogía? No es lo mismo que sepas un montón de matemática a que sepas cómo enseñar la matemática y que tus alumnos te puedan entender lo que estás diciendo. Y creo que es algo muy, muy importante o clave que tengo dentro de mi formación, ¿verdad? Porque recuerdo cuando yo soy profesora de física matemática también, cuando cuando estaba en la carrera, me decían como, si usted quiere saber matemática, vas a ingeniería. Si usted quiere ser la mejor en matemática, vaya a otra carrera. Si usted quiere enseñar matemática, por eso está aquí, porque se está formando como profesor para poder enseñar y que sus alumnos lo comprendan, ¿verdad? Entonces, creo que al final el paso es como, bueno, yo lo aprendí de cierta forma. Tal vez en su momento funcionó para mí y funcionó para mis maestros y los que me enseñaron,
pero ahorita sería como el punto de, bueno, me toca a mí desaprender lo que yo había aprendido, porque actualmente, y lo uno, ¿verdad? Con lo que dijo señor Estela de los retos, ¿verdad? Que cuando queremos hacer al niño, él como responsable también de su educación, vienen atrás los papás como, pero usted le tiene que enseñar eso a mi hijo, ¿por qué él tiene que venir y descubrirlo? O sea, es como, viene como un detrás de todo esto, porque es como el papá también ya está como de, yo no sé, yo se lo dejo y usted hágase cargo, a ver cómo sale usted. Y ahorita que no tenemos a los niños como presencialmente, o sea, no lo estamos viendo tanto, es como, ah, no, los papás en la casa están como de, "Ja, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Si ese era el trabajo del maestro, ahora me lo está dando a mí, ¿verdad?" Entonces, eso, ¿verdad? Creo que era poco de lo que quería comentar. Bueno, creo que quiero comentar algo también al respecto con lo que hablaron los compañeros y leyendo un poco de las creencias. Estoy como totalmente de acuerdo con ustedes también al respecto de las creencias que nosotros hemos aprendido desde cuando éramos niños y hasta ahora, como mencionaba Fátima, de para ser docentes solo nos traíamos como la misma línea, digamos, y romper con esto para como hacer algo nuevo a veces es totalmente difícil. Y el reto más grande que nos hace difícil ahora, siento yo de mi experiencia también, es que estas creencias improductivas no solo lo traemos nosotros como docentes que nos hemos formado, sino que también los padres de familia. Es el mayor reto que yo siento ahora porque si yo quiero hacer un cambio positivo como pasar a una creencia productiva, necesito también cambiar la idea de los padres. ¿Por qué? Porque para ellos es algo nuevo y que para ellos es como que yo no estoy haciendo algo o estoy enseñando algo para sus hijos, porque estoy dejando que ellos lo investiguen, exploren, encuentren sus procedimientos o dejar un poquito más de tiempo para cada ejercicio. Entonces, esto hace que el mayor reto a veces es como los padres de familia. Yo tuve la experiencia este año con un padre de familia que me dice, es que el problema que estás dando a los niños es que no saben si es una suma o una resta. Debes de escribir ahí en donde está el ejercicio, suma o resta, para que el estudiante sepa qué está haciendo. Entonces yo me puse a pensar, lo que yo estoy buscando es el análisis de mi estudiante. Quiero que él o ella explore, conecte con su vida y esté buscando ejemplos. Pero me sorprendió esta parte y le expliqué al papá, pero me dice, es que esto solo se estudia en grandes universidades. Pero le dije, bueno, déjame tiempo y dejemos tiempo al estudiante y vamos a ver si en realidad lo va a hacer ahora o va a hacer cuando sea grande. Pero al final la niña era muy buena y él mismo me comentó, pero al final lo logró, me dice. Yo sé que ellos son capaces. Entonces este reto a veces, yo siento que nuestro reto más grande cuando queremos pasar a estas creencias productivas a veces son los padres. Solamente. Escuchando las opiniones que están dando de lo productivo y lo improductivo, me llamaron la atención de las improductivas y está relacionado con cuestiones que están pasando en el entorno aquí en el Ecuador, ¿no? El Ecuador viene desde hace un poco más de 10 años con el tema del acceso a la universidad a través de una prueba estandarizada, una prueba de ingreso. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues, ¿qué estaba sucediendo? Que la gente no estaba ingresando a la universidad. Luego que la gente estaba ingresando mucho a la universidad y no había dónde poner tanta gente.
que la gente que entraba, pues entraba con muy buenas calificaciones en la prueba, pero resulta ser que cuando estaba en carrera, los resultados eran pues, completamente opuestos, diametralmente opuestos, por así decirlo. ¿Y qué es lo que sucede? Justamente coincide lo que sucede, lo que está sucediendo coincide con esas las dos últimas eh, creencias improductivas. El papel de los estudiantes, que es lo que decía hace un rato Estefan, consiste en memorizar esa información solo para la prueba. O sea, memorizabas la información porque sabes que esta prueba te van a tomar en estos niveles, estos son los tópicos y entonces tienes que saberte esto. Luego, entraste a la universidad, conseguiste tu meta y se acabó el problema. ¿Y qué es lo que hace el docente? ¿Qué es lo que están haciendo los docentes ahora? Justamente allanando ese camino, concentrándose en la prueba, en los tópicos de la prueba, en los tipos de preguntas de esa prueba. ¿Y qué sucede con los qué, los cómo que implican o significan resolver un problema de matemática en esa prueba? Eso está quedándose a un lado. Porque lo que se está priorizando es justamente que se consiga ese éxito mentiroso, de que ingreses a la universidad y yo ya quedé bien. Y eso no es así. Porque lo que comentaba Candy hace un momento es justamente lo que se busca de un maestro de matemáticas, ¿no? O de un maestro en realidad, que sea capaz de que el estudiante, de guiar al estudiante a ese descubrimiento, a ese aprendizaje. Me estaba acordando mientras les escuchaba de una frase maravillosa que creo que la escribió Silvio Rodríguez en una de sus canciones. Solo el amor convierte en milagro el barro. Entonces creo que quienes hacemos docencia, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que amar nuestra profesión, tenemos que amar lo que hacemos. Y ese amor nos va a permitir tomar decisiones y acciones como la que Cande nos comentó. Decirle al papá, decirle a la mamá, decirle a ese bloqueo que tenemos en casa, déjeme trabajar, déjeme hacer mi trabajo, ayúdeme. ¿Sí? Y ayúdenme a que el niño también progrese. Y para cerrar la idea, tengo un nene de 6 años que ya está por allí loqueando con las 2 primeras operaciones matemáticas de sumar y restar. Y anda por allí, papi, mira, ve, yo aquí tengo estos dedos y hace maravilla con los dedos. Entonces, él me dice, a ver, yo le digo, a ver, ¿cuánto es 4 manzanas más 3 manzanas? No tengo manzanas. Bueno, imagínate las manzanas. Y ahí comienza, y puedo hacer, los dedos son un sí, los dedos son tu manzana. Entonces comienza. Ahora le digo, vamos a hacerlo al revés. Ahora, si tienes 5 manzanas y te comes 3, ¿cuántas te quedan? Y se queda. Entonces, ahora estoy quitando. Entonces, él solito va dándose cuenta de esa operación que incluso todavía se sigue enseñando por separado. O sea, enseñamos a la adición y nos olvidamos que inmediatamente debe de aparecer la sustracción, porque son operaciones del mismo nivel. No, enseñamos adición como una cosa aparte y luego enseñamos sustracción como una cosa aparte. Y cuando hacemos las cosas en un mismo nivel y en un mismo momento, los resultados, al menos a mí, me han salido bastante bien. Y sí, lo que nosotros hagamos como docentes productivos, son cuestiones que no se cosechan, o son resultados que no se cosechan en un año o en 2. Pasarán 10 años y te encontrarás con algún chico en la calle o en algún lugar que se te acerque, te da un abrazo y te dice, gracias, profe, porque todo lo que me enseñaste me sirvió para triunfar en la universidad y para ser un buen profesional. Y crean lo que eso pesa más que cualquier placa que te puedan regalar como profesor, como el mérito educativo, lo que quieras. O sea, que un muchacho se te acerque después de 10 años a darte un abrazo y a decirte gracias por lo que me enseñaste, eso es maravilloso. Y eso justamente lo consigues con lo que decía hace un rato, que tampoco lo conocía, porque como decía Fátima, fuimos formados en la medida de las posibilidades de nuestros maestros, con las herramientas que ellos tenían, y nos formamos ni siquiera en un estándar, sino en un esquema, y de ese esquema nos costó salir. A mí me costó salir muchísimo. O sea, el Freddy Rivadeneira que ustedes escuchan hablando aquí
no es el Freddy Rivadeneira de hace 10, 15 años atrás. O sea, hay un proceso de cambio, de, como decía Fátima, de desaprender, de decir, no, esto no me sirve. Yo no puedo seguir enseñando fracciones de la misma forma que yo aprendí fracciones. Porque yo la aprendí a la brava, yo la aprendí a la mala. Lo aprendí en su momento, como decía Estefan, para aprenderme el algoritmo y salvar la prueba. Y nunca más entendí. Yo no puedo enseñar cálculo diferencial y cálculo integral de la forma que yo aprendí, porque yo aprendí a hacer derivadas, pero no sabía qué estaba derivando, yo no sabía qué era una función. Yo me sabía todas las reglas de derivación, pero nunca entendía qué estaba derivando. Y cuando fui profesor, me acordé de eso y dije, no, pues yo no entendí esta parte. Me volví mecánico en derivadas. Nadie me ganaba en la parte algorítmica. Yo era una bala haciendo derivadas, pero no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente aplicaba un algoritmo. Y cuando lo enseñé, dije, no, pues esto no puedo enseñarlo así. Entonces, algo yo no sabía y justamente hay algo detrás del cálculo que se llama el precálculo y todo lo que tiene que ver con funciones, que es una barbaridad. Y para terminar la idea, en matemáticas, a mí me costó mucho aprender las cónicas. Nunca me fue bien con las cónicas. Pésimo. En la universidad me encontré con un profesor que le gustaba mucho de historia. Y conversando con él, hablábamos de las cónicas, pero de un punto de vista mucho más pragmático. Y allí fuimos viendo, por ejemplo, el porqué de ciertas construcciones en la antigüedad tenían la forma de una elipse y las habitaciones estaban cercanas a los vértices de la elipse y resultaba ser que una habitación estaba aquí, la otra habitación estaba acá, y lo que se decía en la habitación A se escuchaba en la habitación B. Entonces uno entendía, y ahí entendía justamente la definición de la elipse, y esa definición de la elipse se volvió mucho más pragmática al momento de enseñar. Y bueno, después metí GeoGebra en la enseñanza de las cónicas, y me fue mucho mejor también, porque los muchachos ya lo podían representar. Entonces, esto nos invita justamente a eso, a ese desaprender que es estrictamente necesario para hacer un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso de enseñanza, perdón, porque el aprendizaje lo veremos en la medida de cómo vayan avanzando los chicos. Bueno, creo que puedo seguir. Eh, Escuchando al profe Freddy también me hizo recordar de algo y justamente conecta con una de las creencias aquí improductivas, pero también como tiene su parte productiva, es como el estudiante puede aprender a aplicar las matemáticas solo después que hayan dominado las habilidades básicas. Me puse a pensar en esto porque también igual tengo un hijo, ahora está como cerrando segundo primaria, pero una de las experiencias que me recordé que él ha hecho es de que creo que tenía 5 años, le pedí, o sea que los conocimientos no se adquieren o no solo se aplica con los conocimientos básicos, sino que algunas experiencias ellos lo adquieren conforme las dificultades que van presentando en la vida y no importa la edad o los procedimientos que necesitan seguir. A él le digo, hoy es día lunes y necesitamos comprar 2 garrafones de agua porque hoy viene el camión de agua pura. Ayúdame a traer los garrafones de agua pura y son 16 quetzales cada garrafón. Entonces, increíblemente, no me lo imaginé en ese momento también que él me iba a traer el total. Pero me dice, 16 más 16, empezó a hablar él solo en casa. Entonces, ¿dónde está el dinero? Me dice. Está en mi cartera que lo dejé en la mesa. Ok, se fue. Pero al regresar yo pensé que tenía que traer. Pero sorprendentemente trajo un 20, un 10 y 2 quetzales. Ya consiguió 32. Pero luego me dice, ¿cómo lo voy a distribuir? ¿Y qué quieres hacer? Bueno, tengo que distribuir ahora.
para cada garrafón, porque la señora lo tiene que distribuir. Me dice, ah, bueno, entonces ayúdame a distribuirlo. Pero ¿cómo? No puedo romper tu dinero. Entonces, ¿cómo lo harías? Increíblemente tengo como entre sus juguetes está una bolsa de botones. Fue a traer los botones, los contó 32 y luego como separó los 20 según él en botones y poco a poco fue dividiendo. Entonces yo me sorprendí. Él hizo una suma, hizo una división. Un niño de 5 años. Sin enseñarle estas operaciones básicas, él ya lo está haciendo. Entonces yo como madre y docente me deja una gran lección para mis estudiantes, que a veces como que nos enfocamos en, en un solo tema o por ejemplo solo la suma hoy, pero en realidad los estudiantes pueden hacer muchas operaciones en un solo problema o en una sola actividad, que a veces nosotros como que limitamos esa opción también, pero bueno, yo me siento bendecida y creo que ustedes también de tener a niños en casa, que ellos nos dan una lección muy grande en la vida, aparte de ser como madres, padres, docentes al mismo tiempo. Solamente. Y de hecho, a la parecer están saludando ahí donde Candy. Siempre a él le gusta estar en las reuniones. Eliana hace lo mismo, pero ya Juan, va entendiendo. Juan Súper. Enrique tiene la mano levantada, parece. Ah, bueno. Ah, Gracias, al fin se me ha restablecido la señal. Tuve que salir en la calle un rato. Qué Pues bueno. interesante lo último que estaba escuchando. Creo que precisamente para esto son los laboratorios, para aprender y afianzar nuestros conocimientos. Algo que decían sobre la sustracción, la adición, cómo es que deberían de enseñarse. Este complejo y siempre ha sido con la parte algorítmica, ¿verdad? Lo estándar. Y estamos tan programados para enseñar que transferimos lo mismo a los estudiantes, llegando a ese error, ¿verdad? Precisamente ahorita con Horizontes sin Límites, que es donde trabajo, estoy integrando ya esta parte de enseñar desde problemas cotidianos, desde lo que saben los estudiantes, desde sus vivencias, y es un gran reto por las mismas habilidades, pero en este caso lingüísticas, que ellos no desarrollan por el contexto, por el nivel de español, su lenguaje materno repercute mucho, pero sí, concuerdo. Tenemos que enseñarles a partir de lo que saben, poco a poco ir llegando a ese algoritmo estándar para que también tengan esa parte procedimental, ¿verdad? Pero primero empezar con lo cognitivo, que sepan qué es lo que van a sumar, como decía la compañera anterior. Es que los niños nos sorprenden, uno muchas veces los subestima. Muchos dicen, yo le tengo que enseñar esto porque necesitan esto, pero muchas veces ellos necesitan y más bien ya tienen los conocimientos. ¿Cómo es que ya saben juntar el precio de 2 garrafones de agua pura? ¿Cómo es que ya pueden quitar y ya saber el vuelto? Y uno asume de que no puede hacerlo y no necesariamente tiene que sacar su cuaderno o lápiz y utilizar ese algoritmo que tanto con profesores insistimos. Únicamente, gracias. Fátima, pensé que ibas tú. Bueno, me tenía la mano alzada, pensé que ibas tú. Listo. Hablando de estas experiencias, como madre de familia, como padres, que también tenemos hijos pequeños, y relacionándolo con un maestro, seguimos y yo sigo insistiendo en que la importancia también del entorno del estudiante, pero con relación a estos tres elementos importantes en la educación: docentes, estudiantes y padres. Cómo este triángulo perfecto debe funcionar. Si no funciona, no hay una educación. Si no funciona, no hay una buena educación. Entonces, tienen que estar estos tres elementos súper bien triangulados, súper bien conectados.
para que en realidad la educación pueda llegar a ser, no digamos perfecta, pero sí que sea buena y si no excelente. Y yo digo esto también en base como madre. Yo también tengo un niño de ya 5 años, pero justo cuando él inició la escuela, yo no estuve. Es su primer año este año. Este año yo no estuve por problemas de salud familiares, yo no estuve en casa cuando él inició recién su primer día de clase, su primer mes de clase yo no estuve. Y que ese es un niño muy imperativo, y yo siempre he estado tratando de ayudarle, cuestiones básicas. Yo dije, bueno, 4 años, todavía él tenía 4 años cuando ingresó a clase, pero cuando yo vine, otra vez me reintegré a mi casa después de un mes que regresé, después de un mes que él estuvo ya en clase, encontré a un estudiante rehusó a aprender. A la edad de 4 años, con 10 meses, él me decía, no me gustan las letras y no me gustan los números. ¿Para qué sirven esas cosas? Y yo, oh, bueno, como madre y docente casi me da un infarto, ¿no? Dios mío, ¿qué hago ahora? Yo lloraba y me costó lágrimas, porque ahora, ¿cómo le saco a un niño de esa edad esa imagen? Esa imagen de que los números y las letras no sirven y que son feos. Esas eran sus expresiones. Entonces, ¿qué pasó? Que en los primeros días él entró a una institución donde tenían estándares. Estos son los resultados principales de la búsqueda. Perdón. Donde tenían estándares elevados, donde los chicos ya tenían que ir sabiendo muchas nociones básicas, ya estaban haciéndoles dictados de números, de letras, y él, por cuestión de pandemias, yo lo había enseñado, pero lo básico, cosas elementales, nunca más allá de su edad, ¿no? Entonces, él estaba traumado, estaba en realidad traumado, se traumó, porque como estaba mi hija, mi esposo con él, por supuesto, lo presionaron o le hacían. Entonces, para que él pueda avanzar con las tareas que le envían. Entonces, qué importante es esto de que los tres elementos estén juntos. Porque en este caso, él se encontró con el elemento del entorno familiar que no ayudó mucho. En realidad no ayudó mucho, pues no porque no quisieron, porque no, mi esposo no estaba listo, mi hija tenía también su escuela, ya no es experta en esto, pero lo que digo es que qué importante también el hecho de que, bueno, como maestro, el maestro de mi hija, la maestra de mi hija en ese entonces tampoco ayudó mucho, no le ayudó mucho porque le exigía. Yo preocupada como mamá, bueno, yo le enseño y yo traté de inculcarle otra vez esto de que el gusto, de que mira, vamos despacio, pero la institución iba avanzando y él iba tarde. Hice un estudio psicológico a mi hijo, arrojaron unas cosas por ahí, y ahí es que yo digo, a mi hijo lo encasillaron al principio como el que no está aprendiendo, el que se está atrasando, el que no está acorde al grupo. Entonces, mamita, usted tiene que ayudar a su hijo en casa. Sí, y esa es mi responsabilidad, ayudar a mi hijo en casa. Pero yo le dije a la maestra, sí, pero yo no voy a presionar a mi hijo. Sí, voy a ayudarlo en casa. Si él está al nivel de los estándares de la escuela, está bien, pero mi hijo va a ir al estándar de él. Yo voy a ayudarle, voy a guiarle, pero él va a ir a su estándar, va a ir a él. Entonces, quedamos en un acuerdo. Mi hijo tiene problemas de atención y por ahí problemas de lenguaje, pero es en conjunto, hablé con la maestra, yo hice mi trabajo como madre y bueno, estoy tratando de ayudar. Él ahora ha mejorado mucho, ha mejorado mucho y ya por lo menos no me dice mucho que no, las letras no le gustan. Con los números ya se lleva mejor, las letras todavía no, pero es un avance. Si yo no hubiera hecho mi trabajo como madre, en este caso, entonces lo sigo presionando y lo sigo frustrando. Lo sigo frustrando. Entonces, a veces también nosotros tenemos que como padres ser psicólogos y también tratar de ver esta parte importante de cómo manejar. Hemos estado hablando cómo también los padres son un elemento importante, pero también nosotros tenemos que darnos cuenta del estudiante, cuál es su nivel, qué está pasando con el niño, porque tenemos que ser psicólogos muchas veces. Escuchar, ¿qué pasa en el entorno del estudiante?
¿Por qué el estudiante no avanza? Porque yo a veces siento que encasillamos al estudiante como, yo siempre soy negativa a decir que hay un estudiante bueno y malo. No, para mí todos son iguales, solo que hay uno que tiene más problemas que otros. ¿Cuál es el problema del estudiante que no le permite avanzar? Y ese también es otro de nuestros objetivos y es otro de los retos que tenemos como docentes. Encontrar este rasgo, encontrar esta situación, qué es lo que al estudiante no le permite avanzar. Porque tenemos estudiantes que tienen dificultades, que no dependen de ellos, que son rasgos ya a veces anatómicos o rasgos psicopedagógicos o traumas psicológicos incluso. Entonces, esto es algo que nosotros también tenemos que aprender a detectar como docentes. Y es algo que también tenemos este reto, porque los padres seguimos con lo mismo, yo voy y sigo apoyando esto. Sí, los padres son muchas veces uno de los, de esas partes que nos cuesta, por lo que nos cuesta avanzar, porque a veces hay padres rehúsos a entender que su hijo necesita ayuda. Yo estuve mucho tiempo, como casi 8 años, trabajando con niños con discapacidad, aun cuando no había inclusión en nuestra escuela. Estuvimos niños sordos, estuvimos niños con síndrome de Down, estuvimos niños con problemas de problemas de aprendizaje graves. Entonces, yo estuve en esta área por muchos años y había padres que sí colaboraban. A veces decíamos, mire, su niño tiene este problema, ya encontramos, les ayudábamos a encontrar la solución, qué es lo que tenía. Y cuando ya detectábamos el problema, estábamos ahí con ellos, con el apoyo pedagógico. Y habían padres que decíamos, mire, su niño va a tener que repetir el año. Y hay padres que decían, bueno, señorita, está bien, con tal que él avance. Pero hay padres que no, señorita, ¿cómo va a perder el año? Entonces, pero a veces es necesario porque tiene un problema y tiene que ir avanzando de a poco. Este niño que tenía problemas neurocerebrales se alcanzó a graduar a los 20 años, pero se graduó. Y la mamá siempre estaba muy contenta con la institución, porque si no lo hubiéramos brindado en ese tiempo que no había inclusión, que estas clases de estudiantes no eran incluidos en una escuela normal, él tal vez hubiera quedado sin estudiar. Este niño sordo, sordo mudo, que también estudió en nuestra institución, se terminó graduando. Fue un apoyo mutuo, la mamá, la institución, y nosotros le seguimos ayudando hasta cuando él estaba en bachillerato, y él se graduó. Y así otros casos más. Entonces, implico otra vez que cuando los tres elementos importantes de la educación se fusionan, se unen, es increíble lo que se puede hacer. Es increíble lo que se puede hacer. Son retos, sí. Lamentablemente todavía hay obstáculos. La mentalidad del padre, sí, hay que trabajar mucho en eso y a veces tenemos que ser muy persuasivos, pero también con mucha delicadeza, pero sí siempre persuasivos con los padres. Una de las cosas que a mí me ha permitido tener mucha libertad, tanto en la institución, bueno, la directora siempre me ha dado esta apertura, pero también con los padres, es decir, desde el comienzo, la metodología que se va a tratar de utilizar. Claro que después de hacer un previo diagnóstico, después de reconocer el grupo, después de saber cómo es que está mi grupo, lo importante es hablar con los padres y decirle, miren, yo siempre le digo hasta a los papás, miren, esto es lo que vamos a tratar de hacer, así es como vamos a tratar de trabajar, los chicos van a tener que hacer esto, van a tener que pensar, ellos van a verle, bueno, como cada uno trabaja y piense que está relacionado al grupo, pero tratar de ya ir indicándole a los padres cómo es que se va a trabajar, para que ellos así vayan tratando de salir de esa ceguera, ¿no? Y que es parte de la experiencia y gracias por escuchar. Gracias, Tera, por compartir un poquito. Stephen, sí, cuéntanos, ¿qué piensa usted? Era justamente lo que yo quería decirlo, porque cuando nos saltamos el paso en la pregunta número 1, porque vimos ahí algunos de los retos más grandes en las brechas que se habló de raza, etnia, ingreso económico, las cuales tal vez pueden influir, pero yo también quería llegar exactamente al mismo punto, que era el entorno familiar, lo que ya hablamos, el triángulo entre
el estudiante, su familia, bueno, padres, su familia directa, con quien esté viviendo, y el docente, con los docentes. Eso es una cosa que yo no lo sabía antes porque yo estaba, bueno, estuve dando clases, por ejemplo, en grupos ya incluso universitarios, y después de eso estuve trabajando en una fundación. A la gente que vive en Ecuador es precisamente en Mindo, con realidades bastante difíciles. Y lo que más se trabajaba era únicamente la psicología del niño, cómo se afectaba por los padres, por el entorno familiar. Eso es lo que causa una diferencia enorme. Ya pues, digamos, si se habla del ingreso económico, puede haber había niños, chicos con ingresos más altos, otros con ingresos más bajos, pero había una correlación casi directa. Se veía que había problemas familiares, los chicos simplemente no podían concentrarse para ninguna materia. Bueno, tal vez con suerte para alguna materia que le llamara un poquito la atención, pero eso era realmente el factor más fuerte de mi experiencia. Y creo que eso pasa muchísimo en nuestros países en Latinoamérica. Entonces yo creo, justamente como estaba hablando Estelita, ahorita uno de los mayores retos para docentes en todas las áreas, bueno, además de las matemáticas, es justamente quizás estigmatizar esta visión sobre la psicología y la psicopedagogía, ¿no? Que si es que se puede contar en una institución con psicólogos y psicólogas para que estén ayudando, hace un gran cambio. Y es difícil a veces para la gente pensar, mi niño, bueno, ahorita tiene que ir donde el psicólogo, van a pensar, a veces que decimos, está loco, pero no, para nada. Incluso hasta los que más necesitan ir justamente al psicólogo a veces son los mismos padres, la misma familia, porque muchas veces hay algún problema familiar. Digamos, muchos casos se veía, por ejemplo, padres alcohólicos. Si el niño ve eso frecuentemente, todas las semanas, ¿qué va a pasar? Ahí hay una repercusión total en la vida diaria de él. Y lo primero donde se ve es en el colegio. ¿Y qué puede ser ahí un docente, quién sabe, de lenguaje, de matemáticas, de historia? Le queda muy difícil. Ahí lo más importante es justamente colaborar con los padres, si se puede tener ayuda psicopedagógica mucho mejor. Eh, yo creo que es una de las cosas que para nosotros ahorita es lo más importante tener en cuenta. Una de las cosas que yo no me había percatado al inicio de mi experiencia, pero luego vi que puede tener un peso tan fuerte. Ya cuando eso está resuelto de alguna forma, digamos, o ya está por lo menos trabajado, ya incluso la labor del docente se suaviza increíblemente. Luego ya lo demás, eso ya es quizás un camino súper fácil. Entonces, gracias, Estelita, por comentarlo. Bueno, gracias a los que han como compartido un poquito de como como las otras cosas que pueden afectar a la enseñanza, que tal vez sí están como fuera de control, o si tal vez sean cosas que los maestros como tienen que tomar en cuenta al momento de estar trabajando. Yo sé que es algo que, o sea, es un equilibrio súper difícil, y tanto como los padres de familia pueden ser como de apoyo, también puede ser como una barrera, y también pensando, o sea, creo que hay un parte en el texto que leímos hoy que habla un poco de eso, o sea, aparte de todas las otras cosas que pueden estar pasando en casa, si estamos pensando en la enseñanza en sí, también entra lo de eso no es como yo aprendí, o yo me acuerdo una vez que estamos con Fátima en un taller en Alta Verapaz, como un parte muy como rural en Guatemala, que también, o sea, pasaron algunos maestros y padres de familia, y al ver como la manera en la cual se estaba dando la clase, que sí fue diferente a lo tradicional, también estaban como, pero eso, o sea, está fuera de control de esa clase, no están aprendiendo nada, ¿verdad? Entonces también, o sea, hay cosas, definitivamente hay cosas que fuera de la clase también va a afectar y van a ser como retos para todos, porque es como tal vez aprendimos de una otra manera y queremos que también, o pensamos que también los niños deben aprender en esa manera, y cuando hay cambios es como, o sea, va a ser difícil para todos que están involucrados, y claramente con los ejemplos que ustedes han dado, es que los padres de familia sí
tal vez más que nunca ahorita por la situación de la pandemia, están más que nunca en todo, ¿verdad? Entonces es algo que como está más fuerte que nunca, que el rol, los roles de los maestros y los roles de padres de familia también están como son más como complicados. Hay cosas nuevas que tenemos que tomar en cuenta. Pero solo o sea, nos quedan 10 minutos para ir terminando con las preguntas que nos quedan. Tenemos como 2 preguntas, o sea, es como realmente podemos tocar lo que más va con lo que ustedes están pensando o lo que como quieren practicar unos minutos que nos queden. O sea, uno es, creo que como quiero regresar a uno de los puntos que estaban hablando antes también bueno, estamos hablando un poquito de como de lo productivo y lo no productivo, y también estoy pensando en el ejemplo que nos dio Cande de su hijo, o sea, como que el aprendizaje de la matemática de su hijo y también el profe Juan Enrique mencionó que los niños ya traen mucho como ideas sobre cómo va a funcionar la matemática o ya hacer las cosas sin darse cuenta. Y también, a base de otros comentarios que he escuchado hoy, suena como, bueno, al momento de llegar a la escuela tal vez se pierden mucho de eso porque ya están tratando de como pasar exámenes, ya es como que están como ya no están aplicando, ya solo están aprendiendo para pasar un examen o algo así, o ya es como que pierden la oportunidad de usar lo que ya tenían. Entonces como la pregunta que quiero regresar a ver un poquito con ustedes es la 2, o sea, regresando ya a la 2, que la pregunta es que según el texto, el aprendizaje de las matemáticas debe incluir los 5 aspectos interrelacionados enumerados en la página 7. ¿Cuál de los 5 aspectos crees tú que debe ser el primero en desarrollarse y por qué? ¿Cuál sería para ti el menos importante? Entonces, si vemos como en 7, tenemos ahí los 5: comprensión de conceptos, destreza en los procedimientos, capacidad estratégica, razonamiento adaptivo y disposición productiva. Y creo que hemos tocado mucho hoy de cómo, o sea, qué son los importantes, cuál debe venir primero. Entonces me gustaría escuchar un poquito lo que ustedes piensan al respecto, como qué de esos viene primero, qué es lo más importante, qué viene hasta de último. Bueno, yo quería decir brevemente que la comprensión de conceptos a mí se me parece tal vez el más importante. Es difícil categorizarlos porque todos son importantes. Yo tal vez sí lo pondré un poquito más de énfasis a digámoslo como paso inicial, paso básico en el que se debe uno enfocar. Pero, por ejemplo, si es que ponemos el caso de un chico que no está motivado, ahí, ¿cuál sería, según yo, lo más importante para el caso de alguien que no está motivado? No sé, a veces es difícil ir directamente al concepto, ya que comprende el concepto. Ahí, por ejemplo, la disposición productiva, el que le vean la utilidad, le puede captar por alguna atención. Ok, quiero aprender este tema, por ejemplo, incluso sobre las funciones exponenciales, ¿no? El otro día estaba hablando con unos chicos, funciones exponenciales, incluso cuando se crean su canal de YouTube, ven que por cada seguidor pueden tener 2 seguidores más o quién sabe, dependiendo de cuántos influyen, y eso es una tasa exponencial. Y luego dicen, esto es cierto que sí lo aprendí, y luego ya le ven el interés y después de eso aprenden el concepto. Entonces, es lo que yo pensaría, pero creo que es un poco difícil decirlo muy directamente. Sí, coincido con Estefan en cuanto a lo difícil de querer jerarquizarlo, pero como esa es la propuesta, ¿verdad? Yo
ubicaría en un primer lugar la capacidad estratégica y creo que si regresamos hacemos una retrospectiva de cuando éramos chicos, de cuando éramos niños, estamos seguros que solo con acordarnos de todos los estrategas que éramos como niños, caeríamos en cuenta de que lo que Cande nos comentó de su hijo es justamente cae en eso, en ese pensamiento estratégico, ¿verdad? En cómo soluciona el desafío que Cande le propuso de sacar los garrafones y el dinero, y en el pensamiento del niño estaba esa cuestión de equidad, que es justamente uno de los valores intrínsecos que se enseña en la división. Cuando se enseña la división, para mí la división es una de las operaciones más importantes que existe en la matemática, porque enseña justicia, enseña equidad. Entonces, yo lo ubicaría en principio, ese pensamiento estratégico, esa capacidad estratégica del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo, qué inventas? Y creo que por allí podrían irse canalizando las demás cosas, ¿no? Y luego, como es que no le podría decir no menos importante, pero podría ser el tema eh, tal vez del razonamiento adaptativo, por así decirlo, ¿no? Porque creo que si yo tengo un pensamiento estratégico, el pensamiento estratégico me va a permitir comprender conceptos, buscar información para solucionar las preguntas que se me planteen o que yo mismo me plantee, ¿verdad? Buscar ayuda, luego establecería cuestiones de procedimientos, encontraría lo productivo que podría ser antes o después, y luego ese razonamiento podría ser adaptativo, un poco agarrando lo de la propuesta de George Paul ya en cuanto a la resolución de problemas, ¿verdad? Ver si tu solución sirve para solucionar otros problemas parecidos, que tiene que ver un poco con lo adaptativo, por así decirlo, ¿no? De pronto haciendo una comparación. Bueno, aprecio mucho que Freddy, aunque como no, o sea, aunque todos han expresado que sería muy difícil, incluso como que no se podría decir cuál es como lo más importante y lo menos que lo esté pensando, o sea, realmente, y de eso se trata también el espacio, ¿verdad? O sea, como que estamos tratando de imaginar esas cosas como si fueran cosas que tuviéramos que hacer ranking, ¿verdad? O sea, como encontrar ese equilibrio entre cómo es el mundo de verdad, como que la realidad, y también cómo podemos tomar en cuenta cosas más de como la imaginación. O sea, si tuviéramos que como pensar en alguna propuesta, entonces aprecio mucho que tome el reto para hacerlo. Entonces, por cuestión de tiempo, solo vamos a pasar rapidito al última pregunta. La verdad es que creo que hemos ya platicado un poquito de la primera parte de la pregunta. La última pregunta para la sesión de hoy es que en la página 12 dice, las creencias de los docentes sobre la enseñanza de las matemáticas ejercen una influencia en las decisiones que toman. ¿De dónde crees tú que provienen esas creencias y qué debe pasar para que se cambien las creencias improductivas de los o las maestros o maestras en tu escuela o en tu organización o donde sea que ustedes están trabajando? Entonces, creo que, o sea, nuevamente la idea es como pensar en cuáles son, o sea, sí, cuáles son las creencias, cuáles son las cosas que realmente impactan a nosotros y que afectan a la enseñanza y todo, pero también tratar de imaginar como cuáles son las cosas que nosotros podemos como realmente cambiar, que podemos controlar desde nuestros roles o que los maestros también pueden como controlar, que también tiene que ver con esas creencias y el poder de esas creencias en toda la trayectoria, ¿verdad? Entonces, si pueden como compartir un poquito de, o sea, qué piensan que debe pasar para que se cambien las creencias improductivas. O sea, qué tiene que pasar para que pase eso y también si quieren tocar también lo de dónde crees tú que provienen esas creencias. Yo me quedaría con dos palabras. Las dos palabras que las voy a
les voy a retomar de Fátima. No voy a ser tan profunda. Yo creo que debemos desaprender para aprender. Me quedo con esas dos palabras de Fátima porque todas esas creencias improductivas vienen, como dije anteriormente, de ese círculo vicioso de cómo a mí me enseñaron o como me enseñaron o como yo las veo, y debemos sacar esas ideas y debemos comenzar a aprender y a no tener miedo, a aplicar, porque ese creo que también es otro de los retos, el miedo. El miedo. Entonces debemos perder el miedo a aplicar nuevas estrategias, a aprender cosas nuevas y a ponerlas en práctica en nuestras aulas. Entonces yo me quedo con esas apreciaciones. Yo agregaría, aunado a lo que ha dicho la compañera, más allá de aprender y desaprender, para poder apoyarlo siempre, siempre es importante ser innovadores y creativos en nuestras clases, porque muchas veces nos quedamos como nos han enseñado o con lo que encontramos en un libro, con lo que hemos visto, pero muchas veces podemos adecuarlo todo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Algo que yo podría agregar con respecto a lo que mencionaron los compañeros en este caso también, lo otro es de lo que debemos de hacer para cambiar, es como el interés personal como docente de querer cambiar estas creencias improductivas, porque muchas veces, aunque hay oportunidades, pero uno como docente no quiere hacer o no tiene ese interés como de aprender cosas nuevas o estrategias nuevas. Entonces eso hace también que seguimos con lo mismo. Y otro de las cosas que se tienen que cambiar también, creo que lo han mencionado mucho antes, es como la burocracia. ¿Por qué? Porque esto influye mucho. Ahora que yo veo las escuelas nacionales, es un poco triste como mandan folletos específicos para cada estudiante y lo trabajan. Entonces en este momento como que a veces los docentes se sienten bien con eso, como ya mandaron la herramienta, digamos, pero ¿cómo se sabe que esa herramienta es lo más eficaz para nuestros estudiantes en estos momentos? Entonces como esta parte de que los docentes también tienen, bueno, los que trabajan en nacionales a mí siempre me da como la idea, ¿por qué no ellos no dicen que pueden hacer lo suyo? Como ellos pueden crear lo suyo también y ver el contexto de los estudiantes. Yo vivo en una área rural y en realidad el texto que se manda desde el ministerio es como de otro mundo para los estudiantes. Entonces, este es un reto también que se tiene que cambiar y tiene que nacer de los docentes también alzar la voz y decir, bueno, estoy en este contexto y necesitamos crear uno para nosotros. Pero eso dependería del entusiasmo y el interés de cada uno. Bueno, yo creo que dijiste todo ahorita como súper buen cierre, Cande. Entonces, también para respetar el tiempo de todos, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Muchas gracias a todos por estar en la sesión, por su participación hoy. Creo que escuchamos muchas ideas y comentarios de todos. Algo que me encantó de esa sesión, o sea, es la primera vez que todos estamos en el espacio así hablando del texto, pero escuché mucho hoy de cómo ustedes estaban haciendo conexiones entre las ideas de los demás. O sea, no fue algo como que vi eso en el texto y escuché a esa persona hablar y ya voy a compartir mi idea ahora, sino que fue como escuché mucho de yo escuché tal idea de Candy, yo escuché tal cosa que dijo Freddy, o sea, también reconozco lo que dije Estelita, entonces creo que es una súper buena señal para como tener una primera sesión donde ya están haciendo conexiones y yo realmente escuchando las ideas de los demás. Entonces, les felicito por eso porque creo que es un gran como primera sesión. Y bueno, con Pau va a ver la grabación, entonces también va a ver eso y también los que no pudieron estar hoy también van a tener una idea de cómo funcionan, cómo se sienten esas sesiones. También quiero agradecer a
Fátima por estar aquí como invitada especial número 1 para contarles también, creo que lo mencionamos en la sesión de información, pero van a ver caras de personas que son parte del módulo 3, que ya han estado participando en laboratorios de aprendizaje, pero van a venir como invitados especiales para compartir un poco con nosotros. Entonces también vamos a tener como el grupo que siempre está aquí, pero también van a ver como va a haber una rotación de personas que vienen. Entonces, con eso podemos cerrar. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Espero que tengan una muy linda tarde, noche y nos vemos en la siguiente sesión. En 2 semanas. Chao. Thank you. Chao. Gracias. Eso escucho. Feliz Chao. Chao.